Primera de Juan capítulo 5, versículos del 13 al 15. Meditamos en el tema de la seguridad en el Cristo, la seguridad en el Cristo. Amén, mis amados. Amén. Dice la palabra del Señor: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Amén, hermano. Oramos. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, te bendecimos, te adoramos, Señor, y damos toda honra y gloria a tu nombre, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús el Cristo, por cuyos méritos ahora, Señor, podemos tener y tenemos comunión contigo, Señor, y nos gozamos en ti y en tu salvación. Señor, gracias por este privilegio hermoso. Gracias por revelar a tu Hijo en nosotros, Señor, y por darnos esa seguridad, Dios, que tenemos en ti como hijos tuyos, Señor, de pedir conforme a tu voluntad y tener las peticiones del corazón, Señor. Precioso Espíritu Santo, mientras meditamos en tu palabra, Señor, ministranos de principio a fin tu eterno evangelio. Revélanos a Jesús como el Cristo. Háblanos al corazón, instrúyenos, Señor, enséñanos. Ministranos, Señor, y edifícanos en la fe de tu eterno evangelio. Toma control de palabras y pensamientos, Señor. Sé tú enseñándonos a cada uno de nosotros en esta hora. En el nombre de Jesús el Cristo lo pedimos y agradecemos. Amén y amén. Bien, mis amados. Como ya están sentados, ya no les digo que se sienten. Hay una falsa creencia en el mundo de que Dios oye cualquier petición de cualquier persona. ¿Está conmigo, hermano? Que Dios oye las oraciones de todos, ¿verdad? Y ahí tenemos al más devoto creyente, ¿verdad? De una denominación o de una congregación. Y ahí podemos tener allá al peor delincuente, pidiéndole a Dios que le salga bien la matanza que viene a hacer. Pero la gente cree que porque se dirige a Dios y porque le pide a Dios, Dios oye, y no es así. Amén. Dios no oye la oración del pecador. Dios no oye a nadie que no tenga comunión con Él. Amén, hermano. Y eso nuestro Señor Jesús lo dejó claro. Dijo: vosotros cuando oréis, oraréis así. Amén. Dice: Padre nuestro. Vaya. Y entonces, ¿a quién le dice padre a usted o madre? Hola. Los hijos, ¿verdad? Entonces, toda oración que Dios recibe es de los hijos, no es de cualquiera. Amén. Y esto no quiere decir que Dios no escuche oraciones para salvación. Amén. Por eso es que hay que diferenciar cuando alguien, sin ser hijo de Dios, sin tener comunión con Dios por medio de la fe en el Hijo de Dios, ora y es escuchado. ¿Cómo puede alguien orar y ser escuchado por Dios sin ser hijo? Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Si es para salvación, Dios lo oye. Aquel hombre que gritaba: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Amén. Es que estaba declarando el nombre del Hijo de Dios, reconociendo que Jesús era el Cristo, el Mesías prometido, el descendiente de David, y por tanto lo que pidió es misericordia. Amén. Y lo que pidió es misericordia, y entonces esa misericordia es para salvación. Entonces, quien ora a Dios para ser salvo,
Por eso dice, todo aquel, ahí sí entra todo. ¿Amén? Ahí sí entra todo. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Es decir, que no es que vamos a incluir en este, digamos, en este grupo a todo el mundo. No. El que invocare el nombre del Señor para salvación, Dios le oye. Amén, hermano. Entonces, ¿por qué? Porque la condición del hombre, mis amados, de todo ser humano, nacido de Adán y Eva, es una condición de muerte. ¿Está conmigo? Es una condición de separación de Dios. Nadie, ningún ser humano, ningún descendiente de Adán y Eva tiene la condición para hablar con Dios y para que Dios lo oiga. Dios, dice la Escritura, no oye a los pecadores. Es decir, ¿y quiénes somos pecadores? Todos. Entonces, a ningún ser humano Dios lo va a oír solo porque ore, pues. Si no media el reconocimiento del nombre del Hijo de Dios, como dijo nuestro Señor Jesús, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, si no media la fe en el Hijo de Dios, en Jesús el Cristo, hermano, Dios no oye. Dios no oye. Y aún aquellos a los que en aquel día, dice el Señor, muchos vendrán diciendo, Señor, en tu nombre profetizamos, hicimos milagros, echamos fuera demonios, ¿verdad? Y el Señor les dirá, no sé quiénes son ustedes, apártense de mí. Imagínense usted, personas que teóricamente o en teoría, ¿verdad?, han conocido de Dios, han ministrado la palabra, han sido pastores, predicadores, evangelistas, han ministrado sanidades, han orado por los enfermos, han echado fuera demonios en el nombre del Señor. Amén. Pero sin la fe en el Hijo de Dios, hermanos, sin la fe profunda en la persona y obra de Cristo, por más que predique, por más que alguien se congregue, mire, este asunto no es de congregarse. La gente piensa que con ir a la iglesia ya la hizo, ¿verdad? Ya estuvo, me estoy congregando. Ay, ok, sí, está bien. Pero eso no significa que usted esté en comunión con Dios. Amén, hermano. Porque usted puede venir aquí, usted y yo podemos venir aquí, pero nuestro corazón puede no venir. Amén. Nuestro corazón puede no acompañar a nuestro cuerpo físico. El Señor dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Amén. Porque el verdadero acercamiento a Dios es en el Espíritu. El verdadero acercamiento a Dios y la verdadera comunión con Dios es en la fe de Cristo. Cuando usted se acerque a oír el Evangelio, créalo y haga suya la fe en el Hijo de Dios. Amén. Ese es el, como diríamos hoy en términos actuales, ¿verdad? Ese es el pago, ¿me entiende? Esa es la clave para que usted entre en comunión con Dios, para que su venida aquí no sea solo paseo. Amén. Para que usted pueda realmente tener comunión con el Padre, para que pueda entrar en esa condición, óigame, me estoy oyendo, hermano, en esa condición de ser oído, de ser atendido por Dios. Amén. De ser considerado hijo. Amén. Juan 1:12 dice, a los suyos vino, hablando de nuestro Señor Jesús, y los suyos no le recibieron. ¿Por qué los judíos no recibieron a Jesús? ¿No lo aceptaron en su corazón? No, hermano, es que ese es un invento de la religión cristiana evangélica desde hace más de 50 años. No es aceptar a Jesús. Los judíos no es que iban a decir, Señor Jesús, te acepto. No, el problema del pueblo judío es que no creyó y sigue sin creer hasta este tiempo que Jesús es el Cristo.
Amén, hermano. A los suyos vino, Juan 1:12, y los suyos no le recibieron. ¿Cómo no le recibieron? No lo recibieron como el Cristo. No creyeron que Él era el Cristo. Entonces la clave en la fe de Dios y la manera en que usted y yo podemos, cualquier persona puede tener comunión con Dios, es creyendo que Jesús es el eterno Hijo de Dios, el eterno ungido, el Cristo, el Mesías de Dios. Eso es lo que cualquier persona necesita creer, y creerlo de corazón, porque esa es la fe del Evangelio. Creyendo que Jesús es el Cristo, se nos revela la obra suya, la obra redentora de Jesús como el Cristo, a favor de todo aquel que cree en Él. A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron, mas a todos, ahí entramos nosotros. Mire que como Israel desechó, entonces hay una apertura para que la fe del Evangelio sea recibida en todo el mundo y predicada, ¿sí? Porque una cosa es que el Evangelio se predique y el otro es que sea recibido o creído. Amén. Y esa bendición de Dios en la fe del Hijo de Dios, esa es la predicación del Evangelio. Amén. Entonces dice, más a todos los que le recibieron. Estamos en Juan 1:12, ¿verdad? Lo tiene ahí, lo está leyendo. Sería bueno que lo busque, porque yo se lo estoy recitando, pero usted necesita leerlo para que vea que yo no estoy hablando cosas de mi ocurrencia. Amén. Juan 1:12, San Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 12. ¿Qué dice ahí? Veamos el 11, desde el 11. A lo suyo vino. Pausa. A lo suyo. Cuando dice a lo suyo es a lo que tenía que venir. La necesidad de la venida del Hijo de Dios a este mundo está justificada y como una absoluta necesidad a partir de la condición de impotencia, imposibilidad del hombre de tener comunión. Ningún ser humano porque tenga el deseo, porque se disponga, y porque tenga toda la buena voluntad de agradar a Dios, ni con ese deseo puede agradar. Porque nada hay en el hombre natural, en la persona que no ha sido justificada, que no ha sido salva por la fe del Hijo de Dios, no hay la capacidad ni la condición para agradar a Dios y acercarse a Él. Nadie. Dice la Escritura, no hay justo ni aun uno, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y si no hay ningún bueno y Dios es el único bueno, entonces ningún malo puede estar con Dios. ¿Se entiende eso? Por eso es que por más que una persona quiera, como dije, tenga la disponibilidad y la buena voluntad de buscar a Dios, ni eso lo acerca a Dios. Porque no es, óigame por favor, al hombre no lo condenan necesariamente sus actos pecaminosos. ¿Me doy a entender, hermano? Que una persona haga cualquier clase de maldad que usted se pueda imaginar, no es eso lo que lo está condenando. Lo que lo condena a todo hombre, ya sea que haga grandes maldades o haga cosas, o no las haga, o haga cosas pequeñas, es su propia condición de malo. ¿Está conmigo? Todos los seres humanos, dice la Escritura, que somos malos. El Señor Jesús dijo, si vosotros siendo malos, de que está por descartado de que no hay nadie bueno y entonces todos son malos. Entonces, en la condición de malo, ¿quién puede llegar a Dios? Nadie. Mire, yo voy a taparme los ojos y me voy a ir al monte, allá a un convento, a una cabaña o lo que usted quiera, una ermita, ¿verdad? Y voy a vivir como ermitaño ahí, no voy a tener contacto con el mundo porque yo quiero alejarme del pecado. Yo quiero alejarme de lo malo.
El mal no está fuera del hombre. Amén. El pecado no está fuera, el pecado está dentro. Amén. Y la Escritura nos enseña, y el Señor Jesús dijo, Marcos 7, 21 al 23, porque de dentro, busquémoslo rapidito ahí, por favor, para que veamos lo que el Señor enseña respecto a la condición del hombre. Porque de dentro, ¿de dónde sale el mal? ¿De dónde sale el pecado? ¿Cómo dice ahí? Marcos 7, 21. Mateo Marcos, el segundo libro del Nuevo Testamento. Marcos 7, 21. ¿Qué dice? Porque de adentro, ¿de dónde sale el pecado y el mal? De dentro, del corazón de los hombres. Entonces, por más que alguien diga, yo me voy a ir allá, a un retiro permanente, ¿verdad? Al monte, allá al bosque, allá a las profundidades donde no haya televisión, satélite, cable ni nada. Y allá vamos a estar meditando solo en Dios y en la palabra. No deja de ser pecador. Ese es el mismo. El hombre se puede alejar de las demás personas, pero el pecado no está en los demás, el pecado está en cada uno de nosotros. El mal brota de dentro. Mire lo que dice. Porque de dentro, del corazón de los hombres, salen, ¿qué cosa? Los buenos pensamientos. ¿Quiénes tenemos buenos pensamientos aquí? Los malos pensamientos. ¿Sí? Los adulterios, ¿va? ¿De dónde salen los adulterios? No es que, miren, no es adúltero ni los fornicarios, dice aquí, miren, las fornicaciones y los homicidios. No es adúltero solo el que se acuesta con la que no es su esposa, ni es fornicario solo el que se acuesta con cualquiera, o fornicaria, ¿verdad? Es que está aquí, miren. Digo el Señor Jesús, si alguno ve a una mujer, y yo le agrego, o a un hombre, ¿verdad? Porque ellos es igual la cosa. Porque las mujeres no es que no tengan ojos y que no deseen a los hombres, pues. Ay, son bonitos. Y yo, entonces dice, si alguno ve a una mujer o un hombre para codiciarlo, ¿qué dice? Ya adulteró con ella o con él en su corazón. ¿Verdad? Amén, hermano, ¿se entiende eso? Entonces, por eso dice, de dentro salen los adulterios. ¿Y en qué sentido también de dentro salen los adulterios y la fornicación? Porque de aquí, miren, ¿verdad? Y de aquí salen las maquinaciones para hacerlo mal. Y ahí está en la cajita del diablo, ¿verdad? Ese aparatito que es más inteligente que nosotros, que andamos en la mano, ¿verdad? Cuando nos vemos, ¿verdad? Mensajito. Me gustas. Y ahí va. Y entonces, ay, si vos también me caes bien, al rato nos vemos, ¿verdad? ¿Y a dónde nos vemos, pues? Donde nadie nos vea. De ahí sale la fornicación, de aquí y de aquí. Porque lo pensamos, lo maquinamos y lo ejecutamos. Pero desde que lo pensamos, ya es pecado. Dice la Escritura que Dios conoce los pensamientos y las intenciones del corazón. Y como todas esas intenciones, de acuerdo a Génesis 6:5, dice, todo designio del pensamiento del corazón de los hombres es de continuo solamente el mal. Entonces, desde que pensamos, ya ese es pecado, hermano. Ahora, si lo ejecutamos, sigue siendo pecado. Pero el asunto es que si alguien se justifica, dice, no, yo nunca he tocado a otra mujer que no sea mi esposa. Ay, qué bueno, me manco usted. Pero bueno, o bueno, lo felicitamos por ese gran esfuerzo, ¿verdad? Pero y si yo le examinara, o cada uno de nosotros le diéramos los pensamientos a ese santo hombre que no ha tocado a otra mujer, no asustaría. Amén. Porque el mal está dentro.
De dentro del corazón de los hombres, dice, salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias. Los homicidios. ¿Cómo que de adentro salen los homicidios? Y la planificación de matar a alguien. Es decir, que con solo pensar que yo quiero hacerle daño al prójimo, ya pequé. Y si lo ejecuto, pues se consumó el pecado y me suma. Amén. Ahora, los homicidios, dice. Ahora, imagínense hasta dónde es el pecado nuestro. Y el Señor Jesús dijo que si alguno aborrece a su hermano, ¿está conmigo? No estamos hablando de los hermanos de carne, ¿verdad? Cuando dice aborrece a su prójimo, vamos a ponerle prójimo. Si usted odia a alguien, es un homicidio. Me cae mal ese viejo. Me cae mal esa mujer, me cae mal ese bicho, me cae mal ese bicho. ¿Sí? Ya usted es un asesino, un homicidio, una homicida. Si yo le preguntara aquí a ustedes si no odian a nadie, ¿verdad? O si odian a alguno, todos acabamos siendo homicidas, todos, para Dios. ¿Están conmigo, hermano? Porque ¿quién no odia a alguien más? Ay, es que no lo puedo ni ver. O no la puedo ni ver. Ay, yo a esa mujer ni en qué, ni a frijoles la quiero ver. ¿Están conmigo? Entonces dice aquí que todas estas maldades, miren, y terminan mencionando un montón de maldades que son pecados. Versículo 23, miren lo que dice, por favor. Todas estas maldades deben sal. Ahí está. Y eso es lo que hace que el hombre sea malo y pecador. Y que por más que se enclaustre, por más que se aleje y por más que diga que no va a hacer nada malo, sigue siendo pecador. Amén. Ahora volvamos a Juan 1:12, por favor. Juan 1:12. Entonces, la fe del Evangelio, mis amados, es la única. Amén. ¿Están conmigo, hermano? ¿Cuál es la fe del Evangelio? La fe del Evangelio es la fe en la persona de nuestro Señor Jesús. Como Él. Si usted dice que cree en el Evangelio, es porque ha creído que Jesús es el Cristo. Amén. Si usted se dice evangélico, es porque está creyendo que Jesús es el Cristo. Y además ha creído en Él como su Señor. ¿Está bien? Y como su Dios. O sea que mire, aquí no se trata solo de decir, sí, yo también creo en Jesús y yo creo que Jesús es el Cristo. Vaya, pues sí. Pero si de creer se tratara, todo el mundo sería salvo. Porque si usted sale a la calle y le pregunta a cualquiera, ¿y usted cree en Dios? Sí, yo creo en el Padre, en Dios, el Espíritu Santo, amén, hasta se persigue. Pero hay que decir que se cree o estar convencido de algo. O aceptarlo como una realidad, no nos hace hijos de Dios, no nos hace creyentes. Creer que Jesús es el Cristo no es solo saberlo, es vivirlo, es hacer que esa fe sea real en nosotros. Y que ese Jesús, quien es el Cristo, amén, que yo he creído de acuerdo a la palabra que Él es el Rey eterno, el sacerdote eterno y el profeta eterno de Dios, que con su sacrificio en la cruz, como Rey eterno derrotó a Satanás, como sacerdote eterno extinguió el pecado y como profeta eterno venció a la muerte. Yo tengo que creer que ese Jesús es mi Señor y mi Dios. Amén. Aquella otra cosa. Porque ya cuando mi fe pasa a confirmar y estar convencido de que ese Jesús, que es el Cristo, es mi Señor y es mi Dios, entonces ahí ya es el digamos, el nivel en el que ya usted y yo nos consideramos hijos de Dios. Mire lo que dice el versículo 2. Mas a todos los que le recibieron, no como una oración para recibir a Cristo, hermano. Eso es falso, eso es mentira. Eso es un error.
a todos los que le recibieron. Dice, ¿cómo le recibieron? A los que creen en su nombre. Termina de leer. ¿Quiénes somos los que hemos recibido al Hijo de Dios, a Jesús como el Cristo? Los que hemos creído que Él es el Cristo. Eso es creer en el nombre del Hijo de Dios. Creer que Jesús es el Cristo. Y que Él consumó mi redención de la potestad de Satanás, de la potestad del pecado y de la potestad de la muerte, mediante su muerte en la cruz y mediante su resurrección. Si yo creo eso, pero es una realidad en mi vida, y el Señor Jesús yo lo veo y le obedezco como mi Señor y mi Dios, entonces he creído de verdad. Amén. Entonces mi condición espiritual ahí, cuando yo creo de corazón que Jesús es el Cristo y Él es mi Señor y mi Dios, entonces dice, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Vaya. Entonces hay dos condiciones de acuerdo a la palabra de Dios de los seres humanos: los que tienen comunión con Dios y reciben la condición de hijos, y los que están condenados a una eternidad sin Dios a causa de su condición de pecado. Amén, hermano. ¿Qué diferencia a nosotros que hemos creído en Jesús como el Cristo de los que no han creído? Pues hay una gran diferencia, ¿no? Y es que no se trata de que nosotros seamos súper merecedores, súper santos, súper devotos, perfectos. No. Es que somos perfeccionados delante de Dios mediante la fe en el eterno Hijo de Dios. Amén. El Señor, cuando yo pongo mi fe en su Hijo y en su sacrificio, me atribuye la justicia y la santidad de su Hijo a mí, siendo yo pecador, porque en la fe del Hijo de Dios, Dios quita mi pecado delante de Él y me hace santo y justo. Amén. Se alegra usted por eso. ¿Cuántos justos y cuántos santos habemos aquí? Justificados pues por la fe. Romanos 5:1, ¿verdad? O 5:28, ¿vale? Justificados pues por la fe en el Hijo de Dios, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesús, el Cristo. Amén, hermano. Somos hechos justos por medio de la fe en el Hijo de Dios. Oigan, ¿y esto cómo es? Es que yo lo que debo creer cuando me acerco a Dios creyendo en su Hijo es que yo no tengo la capacidad de que Dios me reciba así, por mi linda cara, ¿me entienden? Porque yo soy tan bueno y tan religioso y tan bien portado. No tengo la manera de acercarme a Dios. Pero el Señor Jesús vino y dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie, dijo el Señor, viene al Padre si no es por mí. Queremos llegar al Padre. ¿Cuál es el camino? Creer en el Hijo de Dios. Creer que Él es el camino es creer que Él es el profeta eterno de Dios. Creer que Él es la verdad es creer que Él es Rey eterno. Y creer que Él es la vida es creer que Él es el sacerdote eterno. Amén. Que mediante el sacrificio de sí mismo quitó la muerte y nos dio la vida. Amén. Porque ¿quién nos mata delante de Dios? El pecado. ¿Y quién es el único que puede perdonar y quitar el pecado de nosotros? El Señor Jesús. Solo Él. Solo Él. Cuando el Señor Jesús se encontraba con personas necesitadas, ¿cuántos necesitados vemos aquí todos? Pero digo, con alguna afección o dolencia o problema, antes de sanarlo, antes de ayudarle en su situación difícil, ¿sí?, les decía: hijo,
tu fe, o hija, tu fe te ha salvado. ¿Está conmigo? Antes de sanarlo. La sanidad, hermanos, ¿está conmigo, hermano, por favor? La sanidad o la solución de cualquier problema físico, temporal, humano, personal, no garantiza comunión con Dios. Alguien puede recibir un milagro, ¿sí? Pero si no cree en Jesús, de nada le sirve. Se va a sanar, Señor, líbrame de la muerte. Va. Supongamos que por la gran misericordia de Dios le da una oportunidad más. Pero eso no quiere decir que no se va a morir. Alguien puede sanar de lo que usted quiera, de cáncer y de cualquier cosa. Pero de que muere, muere. Si no cree, de todos modos, tarde o temprano va a morir y va a morir sin Dios. Porque el Señor Jesús sanó a miles. Y tenemos un ejemplo en aquellos 10 leprosos. Eran 10 leprosos. Y los mandó y les dijo, vayan y presenten al sacerdote. Y en el camino dice que su piel se volvió como de un bebé. Sanitos todos. ¿Y qué hicieron? Casi todos, solo uno. ¡Ah! Se fueron a sus casas. ¿Y el Señor Jesús a dónde lo dejaron? Allá donde lo encontraron. Solo uno, dice, regresó. Y agradeció y reconoció a Jesús como Cristo. Entonces, ese fue sano y fue salvo. Amén. Los otros fueron sanos y se condenaron. Porque la Escritura dice, y el Señor Jesús dijo en Juan 3:18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado por no creer. Lo que condena al hombre, hermano, es su incredulidad en el Evangelio de Dios, en la persona de Jesús. Pero habiendo creído, vamos a este tema, habiendo creído en el Hijo de Dios. ¿Cómo somos hechos? De acuerdo a Juan 1:12, hechos, dice, hijos de Dios. Y entonces, como hijos de Dios, dijo el Señor Jesús, oraréis así: Padre nuestro. Solo, y vuelvo, y aquí quiero amarrar lo que decía al principio, solo los hijos de Dios somos atendidos por el Padre. Si usted quiere que Dios le oiga, si usted quiere que Dios le atienda a su petición, primero crea en su Hijo. Entienda que Él es el único que le puede perdonar sus pecados y llevarlo al Padre. Cuando usted haya creído de todo corazón en la persona de nuestro Señor Jesús el Cristo y haya hecho de Él su Señor y su Dios, entonces ya puede hablar con Dios. Entonces ya puede orar. Entonces ya Dios le oye. ¿Cómo vamos a pedir? Entonces volvamos a 1 de Juan 5:3, lo que leímos, ¿verdad? Esa era la introducción cuando estábamos allí. 1 de Juan 5:3. Estas cosas os he escrito a vosotros, hermanos. Entonces esto está hablando de los creyentes. Miren, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Qué es creer en el nombre del Hijo de Dios? Creer que Jesús es el Cristo, el Mesías, el eterno ungido de Dios. Jesús cree en el nombre del Hijo de Dios. Amén. Estas cosas que escribo, dice el apóstol Juan, son para ustedes que han creído en Jesús como el Cristo. ¿Para qué? Para que sepan que tienen vida eterna en Él. Amén. Entonces, el propósito de la Escritura es que nosotros tengamos la seguridad de que nuestra fe nos ha salvado y nos ha dado la vida eterna. Nuestra fe en el Hijo de Dios. Amén. Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, si usted y yo, que hemos creído en Jesús como el Cristo, tenemos vida eterna. Pero el propósito de Dios y de toda la revelación en la Escritura es que creyendo en el Hijo de Dios, solo creyendo en el Hijo de Dios, tengamos la certeza de que tenemos vida eterna. Amén, hermano.
No que vamos a recibir la vida eterna cuando nos muramos, no, la vida eterna ya la tenemos aquí. Porque usted y yo andamos en este cuerpo corruptible, este cuerpo que se deteriora y que se envejece, que se enferma, que se duele y al terminar se va a palmar. Va a morir, ¿verdad? Pero, óigame, pero con la fe del Hijo de Dios dice que Él hace habitar, por favor, óigame aquí, Él hace habitar su espíritu dentro de todo aquel que cree en Él. Y le da un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Por tanto, usted y yo somos nuevas criaturas engendradas por Dios en el Cristo, ahí dentro. Y por eso es que ya no nos deleitamos en hacer las cosas que la gente hace. Ya no nos gusta la música que la gente le gusta. Ya no hacemos las cosas que el mundo hace. Ya no seguimos las costumbres que el mundo tiene. Amén. Ya no visitamos los lugares que la gente incrédula visita. ¿Por qué? No porque seamos los grandes santulones, no, es porque Dios ha hecho habitar su espíritu en nosotros, nos ha transformado el corazón, el alma y el espíritu, y ya no somos compatibles con eso, hermano. ¿Se entiende esto? El Señor Jesús, hablando del que ha creído en Él, dijo esto: el árbol por sus frutos se conoce. Amén, hermano. Amén. Entonces, los que hemos creído, tenemos una evidencia que confirma que somos hijos de Dios. Amén. La primera es que no seguimos la corriente del mundo. Amén. No vivimos conforme vive la gente, con los valores y las creencias que la gente tiene. Amén. Esta generación mala y perversa, que es la última generación antes de la venida de Cristo, dice la Escritura que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Amén. Segundo, nosotros ya no nos movemos por lo que vemos, sino por la fe del Hijo de Dios. Lo que ahora vivimos en la carne, dice el apóstol Pablo, lo vivimos en la fe del Hijo de Dios. Nuestros valores han cambiado. Ya no vivimos para cumplir nuestros caprichos ni nuestros deseos. Amén. Sino que vivimos para hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Nuestras palabras ya no son cualquiera palabra. Nuestro vocabulario no es el vocabulario soez del mundo. Nosotros no andamos hablando, ni criticando, ni haciendo murmuraciones de nadie. Amén, hermano. Si somos hijos de Dios. Entonces, si usted anda chambeando, le dice bien se ha creído. Entonces está demostrando que no es hijo de Dios. Si usted, sus palabras no dan testimonio del Hijo de Dios, entonces usted no ha creído, hermano. Discúlpeme. Si usted, la gente lo conoce por vulgar y malcriado, entonces usted no ha creído, porque usted no está dando el fruto de Dios. A Pedro, cuando se mezcló allá entre los que andaban ahí en la noche que agarraron al Señor para condenarlo a muerte, le dijeron: vos estabas con él, vos sos de ellos. Yo no conozco a ese hombre. No, le dijo, si es que tu forma de hablar te delata. Amén, hermano. ¿A cuánto tú delatas nuestra forma de hablar? Como creyentes. ¿O nos delata como mundanos? ¿O nos delata como incrédulos? Pues sí, gran tal. Sí, y ese dice que es hijo de Dios. Y ese dice que es cristiano. ¿Verdad que no? No cuadra. Dice: para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis, para que permanezcáis creyendo en el nombre del Hijo de Dios. Ahora vamos a ¿cuál es nuestra confianza en el Cristo? ¿Cuál es nuestra confianza en la fe del Hijo de Dios? ¿Cuál es nuestra confianza en la fe del Evangelio? Mire lo que dice, versículo 14. Como hijos de Dios, esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ahí está el detalle.
Aquí, religiosamente y alrededor del mundo, hay una corriente diabólica que le dice a la gente: Jesús está aquí, miren lo que quiera. ¿Cómo que lo que quieras? Voy a pedir que la mujer de mi prójimo me haga caso, y Dios me lo va a conceder. Voy a pedir que me permita asaltar el banco, y Dios me lo va a conceder. ¿Están conmigo? Esta es la confianza. Una vez que tenemos la certeza de nuestra salvación, que somos hijos de Dios, es que no vamos a poder pedir cualquier cosa. Pero aquí dice: si pedimos alguna cosa, ¿qué vamos a pedir? ¿Cuáles son nuestras peticiones para con Dios? Hermano, creer que Jesús es el Cristo no nos hace exentos de orar y pedir a Dios. ¿Está conmigo, hermano? Por ahí andan algunos mal orientados o con una mala conclusión de las Escrituras, diciendo que si usted tiene a Cristo, usted ya no tiene ni que orar. Vaya. Y el Señor Jesús dijo: orar sin cesar. No sin cesar, ¿verdad? Sin cesar. Sin parar, pues orar en todo tiempo. El apóstol Pablo dijo: sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Vuestras peticiones. Ay, si para acá vamos a pedir si Dios ya lo sabe. No, hermano. No se trata de porque Dios ya lo sepa, no podamos pedir. ¿Y dónde vamos a pedir? ¿Sabe por qué? Porque usted y yo estamos en esta naturaleza que ya le dije. Y es pecaminosa, ¿verdad? Los hijos de Dios somos santos, sí, santificados por la fe del Cristo. Pero esta carne, hermano, nos arrastra a lo malo. Estos pensamientos, esta mentecita, se nos desvía y nos lleva a ser tendenciosos, ¿verdad? O a ser suspicaces, hermano. Ya nos sabe y le confiamos de todo, ¿verdad? Amén. Pero, óigame, porque nuestra condición de nuestra carne nos llega un momento que nos agobia. Amén. Que usted sea hijo de Dios no le exime, como dice la Escritura, de pasar por el fuego, ni de pasar por las aguas. ¿Sabe qué es pasar por el fuego, hermano? Pregunto. ¿Qué quiere decir la palabra pasar por el fuego? Cuando dice: cuando pases por el fuego, no te quemará. Ay, Señor, guárdanos de las plagas y de los terremotos. Que no nos toquen. Vaya. No es que Dios no ha garantizado que usted no le va a tocar una plaga, que usted no se va a enfermar, ¿sí? Que usted no le va a afectar un terremoto, que su casa es la única que no le va a mover y todo lo demás, ¿sí? Amén. Cuando pases por el fuego, ay, hermano, ¿y pasar por el fuego qué será? Pasar por el fuego, mire, como usted tiene un montón de brasas ahí, ¿verdad? Con fueguito, y pasar la carne, ahí pasa por fuego. No es que se le enseña desde lejos, no, pasa, es que se quema, pues. Amén. Los hijos de Dios no estamos exentos de pasar por aflicción. Pasar por el fuego significa eso. Pasar por aflicción en la que usted dice: ay, Señor, estoy mal, Señor, ayúdame. Me siento depreciado, deprimido. Me siento, Señor, me siento agobiado. Estoy angustiado, ayúdame. Claro que sí. Si no estamos en el cielo, hermano. Ahora, si usted no se abrige por nada, pues usted ya está muerto. Si a usted no le preocupan los problemas o las situaciones difíciles, si a usted se enferma, ya, no, a mí no me duele nada. Ay, sí. Y con una media gripe que, ay, mire, ay, aquí estoy que no me puedo levantar. Una gripe. Y somos hijos de Dios, o dejamos de ser hijos de Dios porque nos enfermemos. Pero la certeza, la seguridad que tenemos en Él, le dice que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Pidamos.
Claro que debemos pedir. Claro que debemos traer nuestra petición delante del Señor. Pero, óigame, pedir al Señor no quiere decir darle órdenes. ¿Sí? Mira, ¿a usted alguna vez se le ha acercado algún mendigo? ¡Deme $1! ¿Está conmigo? Sí. ¡Deme $1! ¡Usted! ¡Deme $1! ¿Y usted qué dijo? ¿Y este maestro qué le pasa? Limonero y con garrote. No, el que pide, mire, ese es el curso. El que pide lo hace con humildad. El que pide lo hace con un corazón humillado, con un corazón necesitado. A Dios no podemos, Señor, yo te pido que yo declaro en tu... Quiere andar declarando usted, hombre. Vaya a hacer su declaración de renta y no lo ha hecho. Pero para Dios usted va a declarar. ¿Qué va a declarar? Si el que declara es el rey, usted y yo no llegamos ni a plebeyo. Yo declaro, dijo un maestro que parece muñeco de feria allá en Estados Unidos. Yo declaro como apóstol del Señor que aquí no va a entrar el COVID. Yo creo que hasta él se enfermó. Y todavía todo Estados Unidos y en todo el mundo entró. Es que no se trata, hermanos, de darle órdenes a Dios. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa, pero conforme a su voluntad, primero tenemos que ser hijos. Por favor. Eso, perdónenme. Yo le puedo decir en el nombre del Señor, si usted no se considera hijo de Dios, mejor no. Porque de nada le va a servir, ahí te va a estar gastando saliva y se va a estar desvelando. ¿Qué es que ahora en la noche? Dios no le va a oír. Primera y fundamentalmente, ore por redención. Invoque el nombre del Señor Jesús para ser salvo. Diga, Señor Jesús, yo creo que tú eres el Cristo y yo quiero que tú seas mi Señor y mi Dios y me humillo delante de ti y quiero hacer tu voluntad. Esa es otra cosa, ¿verdad? Cuando usted pida por salvación, entonces Dios lo salva por medio de la fe. Dios le transforma, ya le dije, cambia el corazón, le da un corazón nuevo, un espíritu nuevo y pone al Espíritu Santo dentro de usted. Vaya, eso es lo que hace la diferencia entre el que cree, entre el que ha creído en el Evangelio de Dios y el que no. Hay un montón de gente que son cristianos, dicen, o hermanos, dicen, porque ellos dicen que son, pero no son. Hijos de Dios dicen que son hijos de Dios, pero son hijos del diablo. Porque no todo el que me dice Señor, Señor, tiene parte conmigo, digo, nuestro Señor Jesús. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Si decimos Señor, es porque Él es quien nos manda. A Él es a quien obedecemos. ¿Se entiende esto? Porque nos sometemos a su voluntad. Creer en Dios y acercarse a Dios no es para que Dios haga y me cumpla mi capricho. Amén. Es para reconocer su soberanía, su condición de Dios, y que en todo, como dice la oración modelo, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Es la voluntad de Él, no es la nuestra. Enfermamos, ¿están conmigo? Pasamos por el fuego. Si es la voluntad del Señor, nos ama. Y si no, de algo tenemos que morir, hermano. Si cuando el Señor Jesús le llegaron a decir, mira, hay aquellos galileos que Herodes los mató y los mezcló con la sangre de su sacrificio, qué barbaridad. Quizás andaban haciendo algo malo esto. Y les dijo el Señor, pues no, les dijo, si ellos eran tan pecadores como ustedes, si ustedes no se arrepienten, de todos modos van a morir igual que ellos. No importa la forma que muramos.
Amén. El asunto es que el Señor no, si el Señor no quiere llevar, no va a llevar, hermano. Lo que muere chiquito, hasta hay una mala pacha, hermano. Y hay gente que dice, ¿por qué no murió de una mala pacha? Pero el asunto es que si es de morirse, hermano, nos morimos de cualquier cosa, hasta de un susto. ¿Verdad? Hay gente que tiembla, ¿verdad? No. Ay. De un susto, hermano. De una impresión. Amén, hermano. Ahora, pasamos por el fuego. Dice el Señor la promesa. Si pasas por el fuego, si pasas por la aflicción, dice el Señor, no te quemará. Vas a pasar por ahí, pero vos no vas a perder tu fe. El problema es que la gente piensa que estar en la fe del Cristo es ausencia de problemas. Y en los hijos de Dios no tenemos presencia de ningún mal. Amén. No, hermano. Si estamos en este mundo, ¿sí? Puede pasarnos cualquier cosa. Al apóstol Pablo, llegando a una isla donde andaba en un viaje misionero, lo picó una culebra, lo mordió una culebra ultra venenosa. Que todos los nativos de ahí de que le quedaron viendo, vaya, ya va a caer. Ya va para más, ya. Porque el apóstol Pablo lo mordió, ya la tiró al fuego. Y sigue haciendo lo que estaba haciendo, recogiendo leña. Porque estaba recogiendo leña para hacer una fogata. ¿Está conmigo? ¿Qué hubiera hecho usted? ¡Oh, chica, Señor! ¿Cómo es posible que esta animal me haya mordido? ¿Cómo que es posible? Si es culebra y usted tiene dedos. Igual que los demás. ¿Y por qué no le iba a morder, pues? El asunto es que era venenosísima, pero no le hizo nada. Y mire esto, Dios usa a veces nuestras situaciones difíciles para alcanzar a los incrédulos. Porque usted y yo, ¿cómo le vamos a estar hablando a alguien que está pasando por una situación difícil y decirle que el Señor le va a ayudar si no hemos pasado por ahí? Amén. Yo no le puedo decir a nadie, mire, tenga fe, el Señor le va a ayudar, el Señor lo va a sacar adelante. Si a mí nunca me ha sacado. Si yo nunca he pasado por una preocupación como esa. Amén. Dios usa esas situaciones difíciles en nuestra vida para atraer a otros y hacer que otros crean. Porque a raíz de esa mordida, dice que todos los de la isla se quedaron atónitos. ¿Y por qué no murieron y lo querían adorar como Dios? No, un momento, le dijo Pablo. Y ahí les empezó y les dio el evangelio. ¿Qué le parece? Cualquier situación difícil, si creemos en el Señor y dentro de la voluntad está que sobrevivamos a esa situación difícil, va a ser de bendición para otros. Para que con la misma consolación con que somos consolados, dijo el apóstol Pablo, consolemos a otros. El apóstol Pablo lo echaron preso varias veces, estuvo en la cárcel, lo pequearon, lo golpearon y todo. Él sí entendía lo que era decir, ir a consolar a un preso, ¿verdad? Pero hay que pasar, hermano. No, que si usted le pasa muchas cosas malas, es que anda en pecado. Dios. Amén. No se trata de eso, hermano. Los hijos de Dios debemos entender. Esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Qué bonito. Y cuando pedimos cosas que no son conforme a su voluntad, ¿qué pasa? No nos oye. No nos oye que éramos hijos. Entonces, pero a esta voluntad de Dios nos ayuda el Espíritu Santo. Miren lo que dice Romanos capítulo 8, versículos 26 y 27. Romanos 8, 26 y 27. Como le dije, como hijos de Dios, Dios pone su Espíritu Santo dentro de nosotros. Y si usted ha creído de todo corazón que Jesús es el Cristo, el Espíritu Santo habita en usted y en mí. Amén. Amén. ¿Y para qué Dios pone su Espíritu Santo en nosotros? Primero, para guiarnos a toda la verdad, para revelarnos al Hijo en toda la Escritura. Amén.
y para hacernos orar conforme a la voluntad de Dios. Mire lo que dice Romanos 8:26. Pues ¿qué hemos de pedir? Versículo 26. Y de igual manera, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Amén. Dijimos que somos débiles, ¿verdad? Mire, cuando tenemos debilidades y situaciones difíciles, es el Espíritu Santo el que nos fortalece, hermano. Amén. Y debemos saber que el Espíritu Santo es Dios. Dios lo ha hecho habitar en nosotros. Amén. Y podemos orar y decir: Espíritu Santo, por favor, ayúdame. Fortaléceme. Fortalece mi debilidad. ¿Está conmigo? Ayúdame a creer. Fortalece mi fe. ¿Está conmigo? Mire lo que dice. De igual manera, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo saben. Amén. De repente podemos no tener claridad de qué es lo que debemos pedir y que convenga a la voluntad de Dios. Amén. Hay situaciones en las que uno dice: Señor, yo quisiera esta situación. Usted orando al Señor, ¿verdad? En su mente, en su corazón. Yo quisiera que tú me resolvieras esta situación. Pero pudiera ser que la voluntad de Dios sea que esta situación no se resuelva. Y que yo, sin la guía del Espíritu Santo, esté pidiendo como no conviene. Amén. Mira lo que dice. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero aquí viene el detalle, ¿no? Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mire qué lindo. El Espíritu Santo intercede delante del Padre a favor de nosotros. ¿Cuándo? Versículo 27. Mire. Y el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Porque conforme a la voluntad de Dios es que el Espíritu Santo intercede por nosotros. Entonces el Espíritu Santo intercede por nosotros conforme a la voluntad de Dios. Tengo duda de qué petición mía en realidad sea como conviene. Pero el Espíritu Santo sabe. Yo debo orar y el Espíritu Santo intercede por mí, ¿sí? Para que conforme a la voluntad de Dios podamos recibir lo que pedimos. Amén. O el Espíritu Santo nos confirme y nos diga: pues mira, no es la voluntad de Dios contestar esta petición. No es lo que estás pidiendo lo que se te va a dar. Y aprendemos a aceptar la voluntad de Dios. Señor, tengo un familiar enfermo. Sánalo, por favor. ¿Y no será que en vez de estar pidiendo por la sanidad de ese familiar enfermo, pidiéramos por su salvación? Porque el propósito de Dios fundamental es salvación. Lo demás es añadido, lo demás es complemento a la fe. Si Dios quiere, lo da. Pero si yo tengo un problema tremendo, tengo cualquier situación, pero le pongo el de un familiar enfermo: Señor, mire, hermano, quiero que ore por mi mamá, mi papá, mi abuelito, mi tío, mi chucho, mi gato, que están enfermos. Amén. ¿Y será que esa es la oración que debemos hacer? Si está enfermo, hay una posibilidad: o se sana o se muere. Amén. Porque toda enfermedad puede llevar a la muerte. A una más sencilla: una gripe mal cuidada se le convierte en neumonía, de neumonía a bronconeumonía, y de ahí se muere cualquiera, de un paro respiratorio. Amén. Entonces, si está enfermo, en vez de preocuparnos porque sane, preocupémonos porque antes de morir, o porque primero sea salvo, y ya siendo salvo y teniendo la fe en el Evangelio de Dios, si es la voluntad de Dios, lo levanta. Amén. Pero en todo momento lo que debe primar para los hijos de Dios es la voluntad de Dios. Y nuestras peticiones tienen que ir en ese sentido. Filipenses 4, 6 y 7. Con estos versículos cerramos.
En el Señor entonces nuestra confianza nos debe hacer descansar. Cuando pedimos, debemos estar tranquilos y confiados en Él. Esta es la confianza que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, si no estoy seguro que es la voluntad de Dios, el Espíritu Santo va a interceder por mí y Él me va a dar la comprensión de si es la voluntad de Dios o no. Pero cuando yo confío en el Señor, cuando yo tengo esa certeza de la comunión con Dios, dice así, miren, por nada estéis afanosos. ¿Qué quiere decir? Que no nos afanamos, que no nos angustiamos a pesar, ¿está conmigo, hermano? A pesar de la situación difícil. Ya le dije, pasa por el fuego, sí, quema, se siente caliente, pasa por el agua, me entiende que se ahoga uno, pero no te va a ahogar, dice. No dice, no vas a pasar. Ahora miren, por nada estéis afanosos, por nada. ¿Cómo dice ahí, hermano? ¿Cómo dice ahí? Por nada. ¿Qué es por nada? Nada, ¿verdad? Pero nosotros, en vez de decir por nada, por todo nos afanamos. Como nos afanamos por todo, dice el Señor, por nada se afanen, hombre. Lo que ustedes tienen que hacer es que sus peticiones sean conocidas delante de Dios. Cuando yo tengo una necesidad o una situación difícil, Señor, tú conoces esta situación. Yo encomiendo esta petición en tus manos y en tu voluntad. Amén. Y dice, si yo llevo mis peticiones delante de Dios en toda oración, mire, es que hay que orar, hermano. No es que usted automáticamente, no, ya no ore por sus peticiones, no, hay que orar. Pero dice, en toda oración y ruego, ¿cómo? Con acción de gracias. Es decir, que la oración tiene que ser, Señor, yo te agradezco porque tú conoces mi petición. Y cualquiera sea tu respuesta, yo te doy las gracias. Amén. Y yo voy a seguirte honrando. Y tú vas a seguir siendo mi Señor. Y mi Cristo, y mi Dios. Amén, hermano. Por eso dice ahí que la paz de Dios, cuando nosotros descansamos así en el Señor, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, va a guardar nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es decir, que nuestra fe se mantenga firme a pesar de las circunstancias. Amén, mis amados. Amén, mis amados. Gloria al Señor. Pónganse en pie y vamos a dar gracias al Señor por su palabra. Incline el rostro, por favor. Con mucha reverencia oremos al Señor. Buen Dios y Padre nuestro, que estás en el cielo. Te adoramos, te exaltamos, Señor. Y damos toda honra y toda gloria a tu nombre. Por Jesús el Cristo, nuestro Señor y Redentor. Por esa bendición preciosa, Señor, en la fe de tu Hijo, que nos da, Señor, la confianza de saber que toda petición, Señor, conforme a tu voluntad, tú la oyes, y que esas peticiones las recibimos porque conforme a tu voluntad las pedimos. Señor, gracias. Precioso Señor, precioso Espíritu Santo, gracias por ministrarnos la obra tuya a favor de nosotros en lo que respecta a las oraciones por necesidades y por situaciones, entendiendo que fundamentalmente tu intercesión es para salvación y que de acuerdo a la voluntad del Padre, cuando pedimos algo, Señor, y Él lo quiere resolver, Señor, va a ser para honra y gloria de su nombre y para que otras personas que no creen también puedan recibir la fe del Evangelio y ser motivados por esta convicción que tú nos has dado, buen Dios. Gracias, Dios bendito, en el nombre de Jesús el Cristo. Amén y amén.